buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Hogar, el podcast de Libra Gestión de Proyectos. Hoy estamos con Raúl Escudero, del Departamento Financiero. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? Yo bien aquí, listo para responder a tus preguntas. Pues vamos a ello. Raúl, hay una cosa muy arraigada en nuestro país cuando pensamos en el sector inmobiliario y es invertir en ladrillo. Hay que invertir en vivienda porque siempre nos han dicho que es un valor seguro. Y la tradición cumple con la realidad, y la verdad es que invertir en ladrillo es algo muy seguro, tanto porque se revaloriza a medio plazo, como es algo tangible, es decir, el inmueble parece que siempre está ahí, que no va a pasar nada y que el riesgo que tiene comparado con otro tipo de inversiones es mucho más bajo. Entonces sí, sigue siendo tradicional, pero que está respaldado por una realidad que sí que dice que es rentable y seguro invertir en vivienda. Y en un mundo como en el que vivimos hoy en día, tan volátil, en el que hace unos años vivíamos una pandemia, hace muy poquito un apagón, es decir, todo puede cambiar de la noche a la mañana. ¿Es rentable verdaderamente a día de hoy invertir en vivienda? Pues sí, es decir, para hacerte una idea, en los últimos 2 años la rentabilidad bruta de la inversión en vivienda está entre un 6 y un 7%. Es decir, todo también depende de la zona donde esté ubicado el inmueble o el tipo de inmueble el tipo de rentabilidad que busque, ya sea de alquiler vacacional, alquiler clásico, sigue teniendo una rentabilidad muy alta, entonces es muy seguro, y pese a los vaivenes del destino, como tú dices, de los apagones, pandemias, etcétera, etcétera, el valor del inmueble se sigue revalorizando. Es decir, tanto si lo tienes alquilado como aunque no te has alquilado, por la revalorización que va teniendo durante ese medio o largo plazo. 6-7%. Sí, es un porcentaje de media. Muy alto, claro. Luego también hay que tener en cuenta dónde invertimos. Ese es un factor muy importante. Hay ciudades como Barcelona o sobre todo Madrid, aprovechando que estamos ahora mismo en la capital, que no dejan de crecer. Madrid en los últimos años se ha convertido en un polo muy atractivo a nivel cultural, gastronómico, de espectáculos. Tenemos la Fórmula 1 el año que viene, el partido de la NFL dentro de unos meses en el Santiago Bernabéu. A nivel cultural hay muchísimas exposiciones que están ubicadas aquí, que son epicentro europeo en todos los aspectos. Claro, invertir en algunas ciudades tiene que ser mucho más atractivo que en otras y más rentable, por lo tanto. Evidentemente sí, invertir en ciudades grandes como Madrid o Barcelona, dado su demanda de alquiler, oferta en general de lo que ofrecen esas ciudades, es más rentable que en otras ciudades que a lo mejor están perdiendo población. Entonces siempre en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, Málaga, es decir, cada una con sus particularidades. Por ejemplo, Madrid sí que es más estancia a largo plazo y alquiler tradicional, pero otras ciudades como Valencia, Málaga tienen un alquiler turístico que también ofrece una rentabilidad altísima. Entonces, bueno, es un buen momento, es decir, para elegir. Si elige la ubicación, la rentabilidad puede ser bastante buena. Y si yo como pequeña inversora decido comprar una vivienda como inversión, ¿qué factores debería tener en cuenta, teniendo en cuenta que yo no soy ninguna experta en este tema? Vale, lo primero es valorar la ubicación, que es lo que hemos estado hablando anteriormente, y luego valorar el tipo de inmueble y el tipo de alquiler que quieres para invertir. Está el alquiler vamos a decir, clásico, que es el de larga estancia, es decir, que tiene menos gestión y a lo mejor menos rendimientos, y luego está el alquiler vacacional, que tiene unos ingresos mucho más altos, lo que pasa que la posibilidad de que esa vivienda se te quede vacía, es decir, los riesgos son también más altos, entonces al final tienes que compensar qué quieres en un sentido o en otro. También tienes que valorar el capital del que dispones para invertir, ¿sabes? Es decir, hay muchas veces el alquiler vacacional, el obstáculo para acceder es más bajo, y el alquiler de otro tipo por ejemplo, una vivienda en Madrid o Barcelona, el importe de inversión es mucho más alto. Entonces hay que valorar esos pros y esos contras, el capital del que se dispone, la normativa administrativa que hay sobre esos inmuebles, sobre esos alquileres, y valorar si puedes. Pero yo creo que cualquiera que disponga de unos ahorros puede valorarlo porque le va a dar una rentabilidad bastante buena. Es decir, no hay una fórmula mágica a la hora de invertir, no es mejor el alquiler turístico o el alquiler tradicional, depende de lo que tú busques como inversor. Eso es decir, los dos son muy rentables, eso es lo primero que decir, pero luego también depende de un poco de la seguridad personal que tengas tú. El alquiler turístico, por ejemplo, requiere unos gastos de gestión, entra uno, salen otros, limpieza de ese inmueble, gestionar el propio alquiler, que no tiene el alquiler de larga estancia. Es decir, que al final tú haces un contrato a determinados años y te despreocupas un poco de la gestión. Evidentemente los ingresos son un poco inferiores, pero más estables. Entonces sí, es decir, los dos son muy rentables y bastante seguros. Hablando de seguridad,
Claro, pensamos en una rentabilidad de un 6-7% de media y es algo muy atractivo, pero toda inversión conlleva una serie de riesgos. Cuando pensamos en invertir y comprar un activo, ¿qué riesgos tenemos que tener en cuenta? ¿A qué nos enfrentamos? Al final tienes que ver que es inmueble, pues depende de lo primero que hemos dicho antes, ha sido un tema de cambio de normativa. Al final parece que están las administraciones intentando limitar un poco el tema de alquileres, tanto el precio como el alquiler turístico, que se pueda alquilar o no ese inmueble. Y luego aparte está el tema de las reformas, un posible incidencia en el edificio, el interés que suba o baja porque haya requerido de cierta inversión para acceder a ese inmueble. Entonces, bueno, siendo lo más seguro, siempre como toda inversión tiene algunos riesgos. Y Raúl, si hablamos de inversión, tenemos que hablar de financiación, de tipos de interés. ¿Cómo afecta la subida de tipos de interés que estamos viviendo a todo este tema? Pues al final, como lo estamos valorando la inversión como una rentabilidad, es decir, tú cuanto más necesites de financiación externa para invertir en ese inmueble, los tipos de interés más altos hacen que tu ganancia se reduzca. Entonces, influyen evidentemente en la ganancia que puedes obtener por esa inversión. Pero bueno, al final casi todas las entidades bancarias están empezando a trabajar con tipos fijos, que al final, de cara a una inversión de esta magnitud, aporta más seguridad en los ingresos que vamos a tener. Entonces, bueno. Ya que has hablado del tema de los tipos fijos, interés variable, tú, como experto, ¿qué recomiendas? A ver, es que eso va en la persona, más que yo creo, mi opinión. Es decir, mi opinión, creo que cuando tú quieres algo para invertir es más rentable la renta fija, porque tus cálculos o tus rendimientos están más estables. Eso no significa que a largo plazo vaya a ser lo más rentable en 15-20 años, pero yo creo que la renta fija, para casos de inversión en vivienda, yo sería lo que recomendara. Has hablado antes de ciudades muy atractivas para invertir en España, como son Madrid, Barcelona, Málaga, pero si nos salimos un poquito de ese círculo, ¿qué otras ciudades que a lo mejor a tiro de piedra no se nos vienen a la cabeza puedes decirnos que son también muy atractivas a corto y medio plazo para invertir? Pues mira, si te digo, es decir, hay 3 ciudades que yo creo que ninguno se nos ocurriría, que son las más rentables, de hecho están con rentabilidades de cerca del 10 o el 11%, que son Murcia, Huelva y Lleida. Son ciudades que, a lo mejor porque el coste de adquisición de esa vivienda son un poco más bajas comparadas con los núcleos más grandes como Madrid y Barcelona, y los alquileres salen muy rentables. Entonces se están haciendo rentabilidades de cerca del 10-11%. Entonces, no solo hay que centrarse en una ciudad grande, que al final sí te va a dar más estabilidad por la cantidad de demandantes de inquilinos que hay en Madrid o Barcelona, sino que hay otras ciudades más pequeñas que dan unas rentabilidades muy buenas y a lo mejor con una entrada de capital inferior. Murcia, Huelva y Lleida. Apuntado, sí, Eso es, sí, apúntalo. Y si pensamos un poquito más a largo plazo, ¿invertir en una vivienda puede ser una ayuda de cara a nuestra jubilación? Por supuesto, es decir, cada vez nos encontramos con más gente de 50-55 años que a lo mejor ha terminado de pagar su hipoteca, tiene a sus hijos ya más o menos encarrilados, entonces invierte pues como respaldo para el tema de no saber las pensiones el día de mañana qué va a pasar y para mantener tu nivel de vida. Es más, en nuestras promociones cada vez tenemos gente que a lo mejor lo que busca es invertir en una vivienda más sostenible, es decir, en tema de eficiencia energética, más pequeña, para alquilar su vivienda, la que era familiar, porque a lo mejor es una vivienda más grande o más antigua, entonces al final invierte en una vivienda con mejor eficiencia energética o más pequeña y alquila su casa anterior y es como una ganancia adicional a esa pensión futura que tendrá. Raúl, vosotros os dedicáis a las cooperativas. ¿Es interesante la compra sobre plano como una inversión con una cooperativa? Es muy interesante por el tema de ahorro de precio. Al final siempre, aparte de que las cooperativas per se, como venden a precio de coste, sale más barato que comprarlo en una promoción directa, al comprar sobre plano también es más barato que justo cuando se acaba la promoción. Entonces nosotros animamos que a todos aquellos inversores que quieran hacerlo, que entren en una cooperativa. De hecho, en los últimos años el porcentaje de inversores en nuestras promociones yo creo que ha subido. Es decir, antes era algo puntual, ahora cada vez es más común. Sí, ¿tú notas que la gente cada vez se está animando más a invertir y a comprar a través de cooperativas? Sí, nosotros antes yo creo que era casi todo vivienda habitual, un altísimo porcentaje, siempre había algún inversor puntual, pero yo creo que en las últimas promociones, sobre todo en Madrid, sí que hemos detectado que cada vez el perfil de inversor es más alto en las promociones que hacemos. Entonces, si es por eso, es porque ellos ven la rentabilidad en este proceso de comprar sobre plano y obtener rendimientos más altos.
¿Y qué perfil te encuentras comprando sobre el plano a través de cooperativas? Porque me imagino que habrá un poco de todo, tal y como está la vivienda en España y en concreto en grandes ciudades como Madrid, el perfil tiene que ser muy variado. Sí, sí, es decir, tenemos desde el pequeño inversor, a lo mejor alguien un poco lo que hablamos antes de gente que ya ha pagado su vivienda, y luego también el tema de extranjeros que vienen a España, que invierten, que les gusta España y ven la seguridad jurídica que hay aquí en España, a lo mejor no hay en otros países, y también invierten de esa manera. Entonces sí, cada vez es más, tanto nacional como extranjero. La verdad es que hay mucha gente que empieza a invertir más en vivienda que aquí en España. Claro, es que al final es una opción atractiva por la rentabilidad que ofrece la vivienda en nuestro país y además segura si tiene todo ese respaldo. Sí, además yo creo que en el perfil te voy a hablar específicamente del extranjero, es gente que alquila su casa de su país de origen y viene a España porque el precio es muy competitivo sobre plano y bueno, España, el clima, etcétera, etcétera. Entonces al final sí que vemos que cada vez hay más gente dispuesta a invertir. Raúl, estoy imaginándome a mí yo del futuro dentro de unos años. Me imagino, pongamos que invierto en una vivienda, en una de estas ciudades que has comentado, por ejemplo, Huelva o Murcia. Me compré una vivienda pequeñita, a modo de inversión, la voy pagando poquito a poquito, pero claro, pienso en los riesgos que puede tener el tema de los impagos, el tema de los inquilinos que se convierten en ocupas, y eso también entraña unos riesgos. Sí, por supuesto. Sí, la verdad es que en ese sentido cada vez más entidades bancarias y aseguradoras que se encargan de cubrir esos posibles impagos, esos problemas de ocupación. La normativa, sobre todo estatal, todavía no es muy firme en esos temas de ocupación, entonces no sabemos hacia dónde va esa deriva, pero bueno, creemos que con seguros, etcétera, etcétera, siempre tiene, lo que hablamos antes, siempre tienes el riesgo de que te pueda pasar, pero es un porcentaje muy pequeño. Al final es más una percepción que tenemos por tema de prensa, redes sociales, que la realidad. Es decir, el porcentaje de impagados o de ocupas es muy bajo en toda la proporción de alquileres que hay en España. Entonces, bueno, pero está bien saber que hay unos respaldos jurídicos para esos casos. Pues sí, me quedo un poco más tranquila sabiendo que existen unas herramientas que es verdad que al final lo que vemos en prensa o lo que vemos en redes sociales es muy alarmista, pero si hay unas herramientas que nos dan cierta garantía jurídica, por lo menos como inversor te quedas más tranquilo. Hablemos de sostenibilidad. ¿Qué papel juega la sostenibilidad a la hora de invertir en una vivienda? Pues tienes que tener en cuenta que cada vez más de las administraciones se está valorando, es decir, ese tema de que la vivienda sea eficiente energéticamente, no solo decir por el coste real, sino que el coste a medio o largo plazo hace que reduzcas tus consumos, tus gastos en energía y la rentabilidad de esa vivienda sea más alta. De hecho, hay entidades bancarias que ahora están sacando a juego unas hipotecas que se llaman hipotecas verdes, que lo que te hacen es ciertas bonificaciones en el tipo de interés y amplían la cantidad a hipotecar sobre esa vivienda. Entonces, bueno, es decir, no solo de administraciones, sino cada vez más las entidades bancarias están respaldando que es ventajoso. Desde libre gestión, la verdad es que llevamos unos años que cada vez nos ocupamos más de eso y nos preocupamos más de esto, y la verdad es que es decir, vemos respaldo por parte de la gente que le interesa, es decir, cuando cambia de vivienda o invierte en una vivienda, que sea eficiente energéticamente. Entonces la verdad es que en ese sentido es el presente, pero es el futuro. Claro, es que el camino tiene que ser ese, el mundo tiene que ser sostenible o si no, no será. Eso es, entonces... Y Raúl, te quería preguntar, si yo, por ejemplo, como particular, decido invertir mis pequeños ahorros en una vivienda, ¿qué pasos me dirías que tengo que seguir? ¿Cuál sería el camino que yo a nivel usuario, por así decirlo, tengo que seguir? A ver, primero tendrías que ver ese pequeño ahorro que tienes para invertir, es decir, porque al final siempre hay un obstáculo que es el dinero para ver dónde inviertes. Pero bueno, al final te puedes poner en manos de profesionales, aparte de que tú puedes hacer una búsqueda que ahora, gracias a herramientas que tenemos por internet, es fácil hacerlo, y hacer un estudio de beneficios, riesgos, del capital que necesitas, capital que tienes que pedir. Entonces es una buena manera de invertir. También hay empresas que hacen una especie de crowdfunding inmobiliario, que son empresas que aportando menos capital es como que inviertes en vivienda, no tienes la vivienda en sí, por así decirlo, pero haces unas ganancias relacionadas con el sector inmobiliario. Entonces eso te puede repercutir para que cada vez crezcan más esos ahorros y al final puedes hacer una inversión más clásica, que es la de comprar una vivienda, un garaje o en la playa o lo que sea. Hipotecas verdes, crowdfunding inmobiliario, la verdad es que hay un mundo de posibilidades. Sí, cada vez hay más, además cada vez hay más información para todos, es decir, igual que hablamos antes de la información,
que no es fiable, hay otra información que captan otras entidades, en este caso los bancos, administraciones, y hacen que no sea todo un poco más fácil para invertir. Es decir, una opción muy atractiva, con unas rentabilidades que, como estabas comentando, son muy altas, pero que también tiene sus riesgos que hay que valorar, y para eso sí o sí tenemos que ponernos en manos de profesionales. Eso es, sí, está claro que cuanto más profesionales hay detrás de cada operación, la probabilidad de éxito van a ser mucho mayores. Entonces está claro que si está respaldado por unos profesionales, aparte de tus buenas ideas, pues siempre va a ser mucho mejor. Pues Raúl, muchísimas gracias. Seguro que nos volvemos a ver pronto. Muchas gracias a ti, Cristina. Gracias. Hasta luego.